Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente jueves. Hoy estamos a 14 de julio del año 2022 y tengan para que aprendan, pues Kenia López y el PRIAN les dieron unas clases. Y bueno amigos, sin más que decir, arrancamos. Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional. Reciban un cordial saludo. Senadoras panistas no se guardaron nada para hacer su circo en el Senado de la República, pues dicen que las obras que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador son unos elefantes blancos. Y también pues no les gustó que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajara a Washington. Dice que fue una visita mediocre y así lo dijeron estas panistas. Y sin más que decir, mejor vamos rápidamente con la información. Sí, para colocar lastimosamente un nuevo elefante blanco que se sumará al aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene vuelos, y a la refinería de Dos Bocas, que no refina. A Estados Unidos, de cuyas 5 propuestas nunca prosperó en términos de acuerdos binacionales. Es lamentable que el presidente haya perdido una gran oportunidad para sostener reuniones con la comunidad mexicana en Estados Unidos, así como con legisladoras y legisladores. La reunión de trabajo, ojo, porque fue una reunión de trabajo, no una visita de Estado, demostró que en la conducción de la política exterior nuestro país se basa en ocurrencias y en ideas del pasado. Fue una visita mediocre, y hay que decirlo con sus letras, una visita en la que se desperdició la oportunidad. Donde sí nos congratulamos es que en este acuerdo que se dio, México tiene la responsabilidad y tendrá que cumplir con una agenda conjunta con nuestro principal socio comercial, pero como también lo dijo el presidente Joe Biden, con los amigos. ¿Es cuánto? Ay, con esta oposición que no entiende y que no entiende. Así es, diputada Jacob. Bueno, que dónde se hospeda, que si el día fue correcto, que dónde le recibieron, que si no habla inglés. Por Dios, eso es lo último que a la ciudadanía de ambos países nos interesa, con todo respeto. El tema es lo que se fue a decir y lo que se fue a comprometer. Por otra parte, en una reunión bilateral se reúne el jefe de Estado con otro jefe de Estado. No entiendo por qué la obligación de haber tenido que ir al Senado de Estados Unidos. Pero bueno, a esos senadores que se pronunciaron por esta visita, pues desde aquí les decimos que vamos a debatir de frente, senadores contra senadores. Vamos a sentarnos a la mesa. Hablemos desde el Senado mexicano al Senado norteamericano. Y les voy a adelantar las preguntas. ¿Qué están haciendo para defender a su ciudadanía, a sus niños y niñas de las masacres que están viviendo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo para detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México? No hay que sacarle al trabajo en conjunto. Y para que los esfuerzos sean o rindan frutos para su país, pues les pedimos que apoyen a su presidente, porque nosotros apoyamos al nuestro con todo. Y por eso a México hoy le está yendo bien. Y le está yendo tan bien que hoy podemos ofrecer seguridad para el abasto del petróleo que necesitan. Podemos ofrecer gasolina en nuestras fronteras, como muchos mexicanos antes cruzaban a la frontera de Estados Unidos para cargar cuando el precio del petróleo era menor. Ahí, el precio de la gasolina. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, diputado Zarzosa? Y le puede preguntar a la senadora si me acepta una pregunta. ¿Le acepta la pregunta? No, porque tengo poco tiempo y tengo mucho que decir. Oh, bueno, ok, a ver, dígala. Sí, la acepta. Sí la acepto. Dígame. Adelante, diputado. Me hubiera gustado que fuera de mejor gana, pero bueno, qué bueno que acepta la pregunta. Esas preguntas que usted acaba de hacer
¿no cree usted que son las que ayer el presidente le debió haber hecho al presidente Biden? Pues yo estoy hablando de los senadores, no estoy hablando de lo que se preguntaron entre ellos, estoy hablando de las preguntas que yo les voy a hacer a ellos. Y de que el debate debe ser de cámara a cámara, con mucho gusto. Entre pares nos vamos a entender mejor. Y los estamos invitando a trabajar en conjunto, a apoyar a su presidente como nosotros apoyamos al nuestro. Y reitero, por eso hoy, y termino la respuesta, podemos ofrecer, y continúo, ofrecerles 1,000 kilómetros de gasoductos en la frontera para que el gas de Texas le llegue a Nuevo México, le llegue a Arizona y también le pueda llegar a California, garantizando 750 megawatts que brindarían seguridad a 3 millones de ciudadanos norteamericanos que requieren de servicio eléctrico. Podemos ofrecerles eliminar temporalmente algunos aranceles en algunos productos, lo que fortalecería aún más nuestra economía regional. Podemos ofrecerles esquemas de inversión público y privado para invertir en plantas de licuefacción de gas, plantas para producir fertilizantes, entre otros. Y el último comunicado que acaba de ser nuestro canciller Marcelo Ebrard dice, se estima que a partir de esta fecha, el 2024, serán 40,000 millones de dólares de inversión que recibirá México por parte de Estados Unidos. Yo me pregunto si don Carlos Slim y también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que estaban en esa visita que hoy tuvieron, en esa comida que hoy tuvieron con empresarios, aceptarían que les digan aquí fracasados. No lo creo. Además, ofrecemos trabajar conjuntamente en la modernización tecnológica de la industria automotriz, en una alianza estratégica, ahora que como país decidimos nacionalizar el litio, que es parte de la solidez de la economía que hoy tiene México. Reconocemos, por supuesto, y felicitamos al presidente Biden por ese 1,5 millones de empleos creados. Pero hay muchos espacios donde se requiere mano de obra calificada y también profesionales. Por lo que para que su economía se recupere, para que recuperen esa grandeza, pues se les ofrece también la oportunidad de trabajar en un plan migratorio, en el plan migratorio del presidente López Obrador, que no solo será para los mexicanos, será para los centroamericanos. Y con ello podremos garantizarles el respeto a los derechos humanos que todos estos migrantes se merecen. Y por último, a esos senadores norteamericanos que se quejaron y a la oposición moral y electoralmente derrotada, les pedimos, dejen de pegar el grito al cielo y les invitamos a trabajar juntos por el bien de México y Estados Unidos, porque la dignidad y los derechos humanos de las personas no deben tener frontera. Y para cerrar, concluya, senadora. El mejor objetivo, el gran objetivo se cumplió. El hecho de que hoy nosotros como país le podamos tender la mano a Estados Unidos porque gozamos de una economía sólida y vamos rumbo al futuro de nuestra gran nación. ¡Viva el presidente López Obrador! Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Pues efectivamente ayer en un comentario que hizo el presidente Biden quedó evidenciado que algunos políticos y al parecer algunos medios de comunicación viven en una realidad alterna, ahora que están de moda los metaversos, pero más bien en su percepción, porque decía ahorita alguien que el presidente Andrés Manuel y su comitiva en general no fueron bien recibidos el día de ayer y por eso resulta necesario recordar lo que dijo el propio presidente Biden cuando manifestó, a pesar de los titulares exagerados y yo diría también de declaraciones exageradas que vemos y oímos a veces, usted y yo, refiriéndose al presidente Andrés Manuel, tenemos una relación fuerte y productiva. Cualquier otra cosa que se manifieste, pues está, según vemos, por esta declaración del propio presidente, alejada de la realidad. Queremos reconocer los buenos oficios entonces del gobierno mexicano por mantener y fortalecer una de las relaciones que son una de las relaciones internacionales vitales también para el gobierno de México. Calificamos, por supuesto, de exitosa la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos por también haber sostenido una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, cuyo trabajo también es fundamental para muchos temas de interés bilateral que son migración, seguridad, etcétera. Estoy seguro que los acuerdos alcanzados van en algún momento a corto y a mediano plazo
a traducirse en la mejora de la calidad de vida no solo del pueblo mexicano, sino también del pueblo de Estados Unidos de América. Resaltamos la importancia de las 5 propuestas que hizo el presidente, que quisiera exponer brevemente. Primero, garantizar el doble abasto de combustible en la frontera para el mercado estadounidense. Ayer algunos críticos en medios de comunicación o algunos críticos incluso en redes sociales se molestaban por este acuerdo y decían, ¿cómo es posible que ahora los estadounidenses se vayan a beneficiar del petróleo, de la gasolina, de los combustibles en nuestro país? Pero imagínense, llegan al grado de crear una discriminación. Entonces, ¿qué sugieren? Que en las gasolinerías ahora pongamos un letrero que diga no se vende gasolina a los estadounidenses, o prefieren que se les cobre el doble, violando toda lógica y violando principios de igualdad que deben de reinar e imperar en territorio mexicano. Por eso vemos y celebramos esa medida, porque además muchos de los que viven en los estados fronterizos, que son California, Arizona, Nuevo México y Texas, son mexicanos. Los que cruzan la frontera, muchos de esos que van a cruzar son mexicanos que han hecho su vida en Estados Unidos. Permítame, y que también, senador. Sí. Sí, ¿con qué objeto, diputado Godoy? Presidenta, que si el senador me permite hacerle una pregunta. Por supuesto. Adelante, adelante. Gracias, diputado. presidente. Seguramente, senador, en este tema de las gasolinas, estás enterado que en toda la frontera, pero fundamentalmente en Tijuana y en Ciudad Juárez, los norteamericanos van a surtir gasolina en este momento, sin ninguna declaración de ninguna índole. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues que es otro acierto del gobierno mexicano que previó esta crisis que se iba a dar, compañero diputado. El gobierno mexicano, a través de la medida incluso de la compra de Deer Park, que recordemos hace unos meses cómo fue criticada, cómo es posible, es una refinería que no sirve, México únicamente está haciendo compra de basura y han sido tantas las utilidades que, como usted sabe, se han pagado. Y eso ha servido principalmente para garantizar el abasto de combustibles en nuestro país, que ha tenido como resultado que no se disparen como en otros países en donde el incremento de los combustibles ha generado crisis económicas tan graves como lo que ocurrió en Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka comenzó con un incremento en los precios de combustible tremendos que generó un incremento en todos los demás servicios, en la comida, porque hay que transportarla y solo se transporta utilizando combustibles. Entonces el gobierno pues tuvo un acierto, el presidente de la República, en fortalecer, en garantizar que no se incrementen los precios de los combustibles, y por supuesto eso beneficia en la zona fronteriza de California y México, pero como decía, también en Texas, Arizona y Nuevo México, y muchos de los que cruzan no solo son estadounidenses, sino mexicanos, o más bien hispanos de origen mexicano en Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos que ha sido una medida muy exitosa que demuestra la realidad. Estados Unidos mismo, a través del presidente Biden, ha manifestado que es necesario hacer ajustes para que no se incrementen los combustibles, algo de lo que México ha hecho desde que inició la crisis de la pandemia del COVID y en general desde que gobierna el presidente Andrés Manuel. Entonces, por eso consideramos, diputado, que ha sido un gran acierto. Recordemos que en Estados Unidos viven más de 37 millones de mexicanos, que representa la población total de los 5 estados más poblados de nuestro país. Entonces, esa es la magnitud. Hacer acciones en favor de Estados Unidos es hacer acciones en favor de los mexicanos que han mandado más de 50,000 millones, probablemente este año más de 60,000 millones de remesas en favor de las comunidades de donde salieron. Continúa con su tiempo, gracias, senador. También quisiera mencionar que la otra propuesta del presidente Andrés Manuel respecto de colocar 1,000 kilómetros al servicio también de Estados Unidos para la transportación de gas, de ese 1,000 kilómetros de ductos para transportar el gas para esos estados que he mencionado, pues van a beneficiar a 3 millones de personas en la generación de 700 megawatts.
porque recordemos que esta crisis no sabemos cuántos meses vaya a durar y probablemente en el invierno vaya a ser necesario para Estados Unidos que se les puede congelar nuevamente, como ocurrió hace un año, los ductos y generar problemas no solo, insisto, a estadounidenses, sino también a mexicanos que viven del otro lado de la frontera, principalmente en los estados que ya también he referido. Otro punto que hay que resaltar y subrayar es la propuesta del gobierno mexicano de eliminar aranceles, sobre todo en alimentos y otros bienes, para combatir la inflación. Otro punto en donde el gobierno mexicano se ha mostrado muy sólido. México es uno de los países con menor incremento en la inflación. Quisiera agradecer de todos su atención y también manifestar que celebramos esta exitosa reunión que tuvo el gobierno de México a través de su presidente con el presidente Biden. Muchísimas gracias y agradezco, presidenta, su Gracias, senador. oportunidad. Así es, mis estimados amigos, como vieron el video, así o quieren más prianistas, acepten que el presidente Andrés Manuel López Obrador está representando bien a México en el extranjero. Y bueno, amigos, si están de acuerdo con mi opinión, dejen sus comentarios. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad, de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.